Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, noche, no sé a qué horas van a ver este programa, pero estamos contentos con el Señor por todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas, y me gustaría hacer una oración antes de comenzar esta clase sobre finanzas. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque Tú eres el dueño de todas las cosas, Padre. Tú derramas bendiciones sobreabundantes sobre nosotros cada día, y nosotros, de lo mucho que Tú nos das, te damos y compartimos a otros. Gracias por ser tan bondadoso con nosotros. Ayúdanos para poder no solamente compartir lo que tenemos, sino también compartir la experiencia que hemos tenido contigo a las demás personas, Señor, esa bendición tan grande de conocerte. En el nombre de Jesús te pedimos que Tú tomes la dirección de esta clase, Señor, y mis labios y mi vida, Señor, para que yo pueda ser de bendición a las personas que escuchen esta enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Abran sus Biblias si las tienen por allí en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Voy a leer solamente un versículo para comenzar. El versículo es el número 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Gloria a Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Me gusta ver el reino de los cielos como lo que dice este versículo. Nosotros somos solamente mayordomos de los bienes que el Señor pone en nuestras manos o nos entrega. De las bendiciones que el Señor nos da, somos mayordomos. Nosotros encontramos respaldo bíblico para este versículo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Vamos a hablar sobre este tema. Él es el dueño, nosotros somos los mayordomos. Como Él es el dueño, dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos somos hechura suya y todos le pertenecemos, no solamente nosotros, sino todo lo que Él pone en nuestras manos. Ahí en Levíticos capítulo 25, versículo 23, el Señor les da una instrucción a su pueblo sobre la tierra y les dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Cuando nosotros realizamos que no somos dueños de la tierra, que somos solamente administradores y que no nos vamos a quedar aquí para siempre, sino que somos extranjeros, somos forasteros, ¿verdad? Un día vamos a estar en la presencia del Señor y todo lo que está aquí se va a quedar, ¿verdad? El Señor dice en el libro de Ageo también, el capítulo 2, versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué nos hemos de preocupar? ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? ¿De qué nos hemos de preocupar? Si servimos al Dios Todopoderoso, que es el dueño del oro y la plata. El Señor quiere que estemos confiados en Él, que creamos su palabra y que la practiquemos, que no nos angustiemos, que no sintamos ansiedad porque necesitamos alguna cosa. Dice la palabra del Señor que si necesitamos algo, solamente vayamos a Él y le digamos, ¿verdad?, lo que necesitamos y Él lo va a suplir. Y que todavía no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la sabe y Él ya ha salido de su trono para poder suplir nuestra necesidad. El Señor nos dice también en el Salmo 50, del 9 al 12, no tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados,
Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Me gusta saber que cuando yo le doy algo a Dios, cuando doy alguna ofrenda o cuando doy mis diezmos, ¿verdad? Yo no lo estoy dando porque Dios necesite de mi dinero. No lo estoy dando porque Dios necesite nada de lo que yo tenga. Lo estoy dando porque a Él le pertenece. Porque si Él me dice a mí que le dé el 10% de lo que yo o de las bendiciones que Él me da, a Él le pertenece, no es mío. Yo ni siquiera me estoy despojando de algo que es mío. Mas sin embargo, cuando yo decido dar una ofrenda, también es de lo recibido de su mano. Así es de que, ¿por qué me iba a doler o por qué me iba a preocupar que algo me vaya a faltar? Si el Señor es el que suple todas nuestras necesidades. Esto lo tengo por experiencia desde que conocí al Señor a mis 8 años de edad. Pues ya tengo más de 40, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Y es una experiencia que nadie nos puede refutar, porque hemos experimentado la bendición de Dios, hemos experimentado al Dios que suple nuestras necesidades, al Dios que siempre está ahí cuando nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Somos mayordomos y como mayordomos nosotros debemos ser fieles al Señor. En nuestra fidelidad nosotros tenemos que tener sinceridad. En nuestra fidelidad nosotros debemos ser no solamente honestos para pagar nuestros diezmos, sino también tener un corazón limpio para poder ofrendar. Nosotros podemos ir al libro de Génesis cuando nos habla sobre Caín y Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel sí fue aceptada y por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? El corazón con el que nosotros damos a Dios es muy importante. A veces la gente dice, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, pero el Señor no me bendice. No es que el Señor no nos bendiga. Nosotros tenemos que examinarnos y hacer las cosas de la manera correcta, ¿verdad? Si nosotros damos con todo nuestro corazón, seguramente la bendición va a fluir. Si nosotros nos examinamos, ¿verdad? Porque el Señor ve nuestra ofrenda. Nosotros podemos ir a las Escrituras y, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44, nosotros encontramos que el Señor Jesús se sentó allí enfrente de donde depositaban las ofrendas. Esta historia. Y estuvo observando a la gente, dice la palabra del Señor, que echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Siempre cuando era pequeña que recogían la ofrenda y cantaban ese canto de la viuda que dio lo que tenía, ¿verdad? Dice que ella tenía solamente 2 blancas, tal vez las monedas más insignificantes o las de menos valor de aquel tiempo, pero lo que el Señor estaba viendo era el corazón de esta mujer, cómo ella estaba dando lo único que ella tenía. Ella lo estaba dando con todo su corazón, era su ofrenda. Y es muy importante que cuando nosotros traemos una ofrenda o damos una ofrenda al Señor, sepamos que lo estamos haciendo para Él, no para ser vistos de nadie, ni siquiera para la persona que lo va a recibir, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque es como cuando tú das una ofrenda floral, ¿verdad? Que alguien se muere y dices, bueno, vamos a honrar al que se murió. En este caso nosotros estamos honrando a nuestro Señor, es una ofrenda, algo que estamos ofreciendo. Tenemos que tener cuidado que esa ofrenda se ofrezca de la manera correcta, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda la pureza y el agradecimiento, ¿verdad? De que debe estar lleno nuestro corazón para traer cualquier ofrenda que nosotros demos al Señor o para su obra o para el reino de los cielos, como leíamos en el versículo inicial. Todos debemos darle a Dios de lo que tenemos. Bueno, les decía yo de este versículo, ¿verdad? Que
Jesús estaba viendo, observando, ¿verdad? Y Él puede ver lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo importante, ¿verdad? Nuestra actitud, lo que está dentro de nuestro corazón. Podemos encontrar ahí en el Evangelio según San Lucas, también en el capítulo 21, versículo 1, que Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Es otra versión ¿sí?, de la historia, ¿verdad?, pero contada por Lucas, el médico. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12, dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, está hablando de las ofrendas, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene, ¿verdad? Esto quiere decir que vamos a dar conforme a lo que el Señor nos haya bendecido. Él sabe cuánto nos ha bendecido y nosotros también. No vamos a dar muy poco si hemos recibido mucha bendición, ¿verdad? Ni tampoco vamos a querer dar mucho o apantallar o ¿verdad? Querer alcanzar a alguien que hizo otra ofrenda si no tenemos de dónde darla, ¿verdad? Pero con todo nuestro corazón, eso es lo que el Señor ve, la intención del corazón. Dice ahí en Éxodo 35, 22, 27 y 29, nos habla sobre el pueblo de Dios, que ellos construyeron un templo al Señor y como todas las personas, yo me quedé admirada cuando leí esta historia, porque dice que todas las personas trajeron sus cosas de oro, sus pendientes, sus anillos, sus adornos de oro, cosas que normalmente los seres humanos guardamos muy preciado, ¿verdad? Y muy escondido para que nadie nos lo vaya a quitar. Pero dice que todos ellos propusieron en su corazón presentar su oro como una ofrenda mecida al Señor. Que esta sea nuestra actitud siempre que traigamos una ofrenda al Señor, porque Él mira nuestras ofrendas. Somos administradores, ¿verdad? Lo que Él pone en nuestras manos lo vamos a administrar de la mejor manera posible, no esconderlo, sino administrarlo, trabajarlo y hacer que la obra de Dios crezca lo más posible, que nosotros podamos contribuir a este crecimiento. Según 2 de Crónicas 24:10, dice que todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo, ¿verdad? Podemos ver aquí la generosidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Por si quisiéramos un ejemplo para imitar. Es bíblico, está allí y es un ejemplo para nosotros. No solamente debemos tener en cuenta que el Señor ve nuestra ofrenda, debemos todos darle a Dios de lo que tenemos. Eso es lo que nosotros estamos viendo en estas historias y darlo con todo nuestro corazón. Y en tercer lugar, que nosotros podamos ser conformes con lo que tenemos. Cuando decía que todos debemos darle a Dios de lo que tenemos, no solamente los que tenemos o los ricos, ¿verdad?, que podemos no considerarnos entre ellos, pero no solamente ellos deben darle a Dios, todos debemos darle a Dios según nuestras posibilidades. Nosotros podemos encontrar esto en Deuteronomio 16:16, dice, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cuando yo leía este versículo, yo pensaba, cuando yo era una niña que iba a la iglesia, cuando iban a pasar la ofrenda, yo me recuerdo que yo decía, a veces no tenía algo para ofrendar, pero cuando yo no tenía algo para ofrendar, yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, que la próxima vez que yo venga a tu casa, yo pueda traer una ofrenda. Y aunque le parezca increíble, la próxima vez que yo venía al templo, yo traía, alguien me había dado 5 pesos, 10 pesos, que en aquel tiempo era como decir hoy $1 o $2, ¿verdad? Pero yo me sentía como niña contenta
de poder traerle algo al Señor. Así es de que si nosotros no tenemos lo suficiente o si nosotros no tenemos una ofrenda para traer al Señor, nosotros debemos decirle al Señor, dame para poder darte, bendíceme para yo también bendecir tu obra y tu reino y bendecir a las personas que sirven en el ministerio, porque Dios escucha nuestras oraciones. Esa ha sido mi experiencia. Podemos ver ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 15, ¿verdad? Vemos cómo Elías le pidió, a una viuda que aún diera algo que a la comprensión de ella no tenía, ¿verdad? Le dijo Elías, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, dice, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. Qué historia tan tremenda. No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo, como diciéndole, nomás tengo para él, quisiera darte, ¿verdad? Pero nada más tengo para él. Pero en su corazón, ¿verdad? Ella, yo creo que ya estaba pensando lo que Dios le iba a pedir. Y dice, y voy a hacer ese último pan, que es lo único que nos queda, y luego yo creo que nos vamos a morir, ¿verdad? Yo y mi hijo, porque eso es lo único que tenemos. Y dice que será nuestra última comida antes de morirnos de hambre, fueron las palabras de ella. Y el profeta Elías le dijo, no temas. Yo creo que cuando ella le estaba contando eso, de verdad, tenía el temor en su corazón de que era lo que iba a suceder, ¿verdad? De que ella y su hijo se iban a morir de hambre. Pero había llegado a la casa de ellos el siervo del Señor, había llegado a la casa de ellos el profeta de Dios, una persona que servía al Dios Todopoderoso, una persona que podía orar y sabía que Dios iba a contestar y iba a dar lo que estas personas necesitaban. Qué maravilloso, porque vemos, ¿verdad?, que aquí Elías le dice, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Vemos aquí la provisión del Señor, vemos aquí cómo el Señor cumple su palabra, vemos aquí cómo el Señor respalda a su siervo para que esta familia no solamente tuviera lo que necesitaba, sino más de lo que necesitaba y que no murieran de hambre. Así es y así sucede cuando nosotros confiamos en el Señor. Él siempre suple nuestras necesidades, guarda los trabajos de nuestros esposos, guarda nuestros hijos y tantas bendiciones que podemos contar en esta hora. Génesis 28, 20 y 22 dice, cuando era un hombre soltero y joven, no tenía trabajo ni ingresos. Luego Jacob hizo esta promesa. Aquí podemos ver en el Antiguo Testamento que nos habla sobre el diezmo. Si Dios me acompaña y me protege, ¿verdad? Si Dios está conmigo y me ayuda, entonces Él va a ser mi Dios. Y de todo lo que me dé, le daré la 10ª parte. Aquí podemos ver una promesa que Jacob, ¿verdad?, él hace a Dios antes de que Dios lo bendiga, ¿verdad? Nosotros debemos ser agradecidos con Dios de lo que Él nos da y aún de lo que todavía no nos da, porque por fe podemos confiar que Él nos va a suplir nuestras necesidades, ¿verdad? Vemos aquí otra historia en 2 Corintios 8, 2 al 4, ¿verdad? Podemos ver a los cristianos de Macedonia
Yo leía este pasaje y pensaba en lo difícil que debía ser la vida para estos cristianos. Dice que ellos no eran tan pudientes, pero lo que asombraba más era que eran personas muy generosas, ¿verdad? Es lo que Pablo habla de ellos. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad, porque no es lo importante que compartas mucho o que compartas algo muy lujoso. Lo importante es que sepas compartir con todo tu corazón lo que tienes, con generosidad, no con egoísmo, sino da, ¿verdad? Pensando, no me va a faltar porque Dios me va a suplir, con fe. Amén. Y el tercer punto que decíamos, ser conformes con lo que tenemos, ¿verdad? Ya vimos que Dios mira nuestra ofrenda y ya vimos que todos debemos darle a Dios de lo que tenemos, ¿verdad? Tanto ricos como pobres. Y dice que debemos ser conformes con lo que tenemos, estar satisfechos con las provisiones diarias que Dios nos da. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Es cierto, dice que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. No vamos a estar pensando que Dios nos bendiga para acumular, para tener o para presumir, sino vamos a estar pensando que Dios nos dé lo necesario y más para poder compartir, para poder ser de bendición a otros, para poder llevar el evangelio a otros. Dice, porque nada nos vamos a llevar. ¿Qué tanto podemos afanarnos acumulando o queriendo tener posesiones o cosas o dinero si nada nos hemos de llevar? Así que si tenemos ropa y comida, dice allí, contentémonos con eso. Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Así es de que, como buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, estos son 3 puntos para mí importantes, ¿verdad? Que estemos conscientes de lo que, cómo trabajamos el dinero o las bendiciones que Dios pone en nuestras manos. Sepamos que todos debemos ofrendar o diezmar, a darle a Dios lo que es de Él y conformarnos con lo que el Señor ponga a nuestra disposición, que estemos contentos si tenemos comida, ropa, ¿verdad? Si tenemos lo necesario. Podemos respaldar esto con los versículos que están en el capítulo 30 del libro de los Proverbios, versículos 8 y 9. Proverbios 30, 8 y 9 dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte, olvidarme de ti y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios, ¿verdad? Que Dios nos dé lo necesario para vivir y para poder bendecir a los demás, porque recordemos que la palabra del Señor dice que nosotros vamos a prestar, no a pedir prestado. Que Dios nos ayude a ser buenos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos y aún de lo que va a poner. Y si en alguna cosa le hemos fallado al Señor, que no hayamos sido buenos administradores, decirle, Señor, perdóname, ayúdame a rectificar, ¿verdad? Y ayúdame a ser un buen administrador, ayúdame a ser un buen mayordomo de lo que tú pones en mis manos y aún de lo que tú vas a poner en mis manos. Mateo 6, del 9 al 11 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocer a Dios por lo que Él es y honrarlo. Dice, venga tu reino, ¿verdad? Desear que el reino de los cielos se extienda y para eso, ¿verdad?
nosotros necesitamos poner nuestras finanzas si queremos que el reino de los cielos se extienda. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, el pan físico y el pan espiritual, ¿verdad? Y el pan espiritual nos los traen nuestros líderes o pastores o maestros que enseñan en nuestra iglesia, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y eso, ¿verdad?, es necesario que nosotros contribuyamos para que eso siga sucediendo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Filipenses 4, 11 y 12 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, ¿verdad? En todo y por todo he sido enseñado. Eres pobre solamente cuando quieres más de lo que tienes. El problema que tienen la mayoría de las personas, dice, es su poder adquisitivo, no su equivalente a su deseo adquisitivo, ¿verdad? Si no quisiéramos comprar tantas cosas, no estaríamos tan necesitados de dinero. El vehículo más costoso por milla es el carrito de las compras. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tomar buenas decisiones en todos los aspectos de nuestra vida y que nos ayude a ser buenos mayordomos de todo lo que Él pone a nuestra disposición o a nuestro alcance, o de todos los trabajos que Él nos encomienda. Siempre nos va a suplir para que lo hagamos, que sepamos organizarlo y administrarlo de la mejor manera. Oremos que Dios nos ayude para que así sea y que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino haga aquello para lo cual el Señor la ha enviado, ¿verdad? Y que dé fruto y que ese fruto permanezca en nuestras vidas. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre es verdad. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, y buenos mayordomos, Señor, de lo que tú has puesto en nuestras manos. Un mayordomo solo administra, no es el dueño de las cosas. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Danos la sabiduría y la gracia, Señor, para poder hacerlo de la mejor manera y agradarte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.